Buenas. Hola, ¿cómo están? Hay uno. Lo que pasa es que cada cierto tiempo la Asociación Nacional de Periodistas, que es una símil del Colegio de Periodistas del Perú, ha un curso de periodismo. El 3 de mayo ya fue el Día de la Libertad de Prensa. Entonces, para eso se convocó un concurso nacional y yo participé con unas crónicas radiales, porque yo soy cronista por excelencia. Y bueno, quedé en tercer lugar. Sí. En tercer lugar, Ana. Y bueno, de 68 trabajos, ahí está. Fue el total. Hoy ellos están aplaudiendo, gracias. A mí me encanta mucho escribir. Yo escribo, como ustedes saben, prensa escrita, pero en general lo que me gusta mucho es los reportajes y las crónicas que van a ser el tema, por ejemplo, de ahora, porque juegan mucho con lo narrativo. Se te da una libertad, una licencia para poder contar historias, pero claro, está basada en hechos reales. Obviamente el periodismo, mi mano está toda amarilla, no es porque tenga hepatitis ni nada. Hice un preparado con un té de turifunda, no sé qué cosa, y no sabía que te pinta toda la mano. Té de no sé qué cosa, pero ya, me la compré, parece a jengibre, parecido, ya pues yo pelándolo todo bonito, y total que la mano te la deja toda amarilla, y no sale así nomás. Y entonces yo participé con mis crónicas radiales que había hecho del Espacio, a un amigo que le hice una crónica porque él adquiere el COVID, y él como es uno de los reporteros gráficos más conocidos, y fue uno de mis reporteros gráficos. Yo trabajé con él en el diario La República y en el diario Liberación. Se le había dado el COVID, para eso unas semanas antes me había enterado que mi amiga Susana Romaní había muerto de COVID, una de las primeras periodistas que muere, adicional de uno de Canal 7 que también murió. Entonces le hago una crónica a él sobre este tema, ¿no? Y luego hago otras dos crónicas más, las mando en serie y estas son las que ocupan el tercer lugar. El primer lugar lo ocupó un colega que hizo sobre Hugo Bustíos. Obviamente, pues él está en un medio de comunicación mucho más grande con los recursos para ir al lugar de los hechos porque fue allá. Pero bueno, está bien. O sea, un tercer lugar es un tercer lugar. Es importante. No, y fue bonito, pero la ceremonia era el miércoles, el día de la clase de ustedes. Y yo le comuniqué a la coordinadora que tenía que estar allá, que no podía venir y que por favor me disculparan, ¿no? En esta ocasión me dijo que lo recuperara con ustedes y que nada, que lo conversaran. Bueno, vamos a iniciar porque en realidad no sé cuántos van a venir, pero se está quedando grabado, que es lo más importante, con un tema, como les comentaba, es un tema muy interesante porque en los últimos años se le está dando mucho valor al testimonio. El testimonio, es decir, las declaraciones encontradas de parte del periodista de primera mano, ya sea por el tema de la observación o por precisamente los testimonios que se consiguen sobre determinados hechos. Definitivamente fue más o menos en Cuba donde esta especie de corriente narrativa comienza pues a profundizarse, es más, con las famosas crónicas del Che Guevara. Es ahí donde comienza a de alguna u otra forma encontrarse este tipo de situaciones. Hay que entender que la literatura y el periodismo tienen en la diferencia en las situaciones, porque mientras que una se basa en temas ficticios, otra se basa en la realidad, que es lo más importante que ustedes entiendan. De las crónicas, la libertad de poder escribir va a depender mucho del estilo y del manejo del flujo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si realmente sabes escribir, definitivamente vas a ir encontrando en el camino tu propio estilo. Pero para eso tienes que dominar la redacción, la gramática, ¿no? Darle sentido. ¿Por qué? Porque la crónica y el reportaje se caracterizan por su extensión. Lo comentamos, ustedes se acuerdan de la primera lectura que hicieron de estos esclavos en Bolivia. Ya, si ustedes se han dado cuenta, más de 12.000 caracteres, no baja de 12.000.
por la calidad de historias que se contó alrededor. Y es que, insisto, tanto el reportaje como la crónica tienen ese estilo de lo narrativo, de lo descriptivo, ¿sí? Y siempre se dice que una buena crónica y un buen reportaje es aquel que se lee, se entiende y se recuerda. Ya, como les he comentado, más adelante vamos a ver otros formatos. Sin embargo, la base de todo el periodismo siempre va a ser lo escrito. Tú dominas el ámbito escrito, vas a dominar, en este caso, el ámbito radial y televisivo, porque la única diferencia entre lo escrito y lo radial y televisivo está en la brevedad. Tanto la radio como la televisión tienen un lenguaje muy breve. En este caso, digamos, la televisión utiliza la imagen, te dicen, oye, lo que tú ves no puedes repetirlo en el texto, ¿no? Pero sí son muy sencillos, son muy directos. En cambio, la redacción te permite jugar con todos los elementos que puedas encontrar en función del espacio que te dan. Y muchas veces no hay límite, sobre todo en el tema del escrito. En la radio y en la televisión sí lo hay. Voy a compartir pantalla mientras estoy abriendo la página de ustedes, la voy a abrir en estos momentos, por un tema que también va a ser interesante comentar, y es el hecho, voy a pasar por acá, estamos aquí, gracias, y es el hecho de las entrevistas que ustedes tienen, ¿sí? Para ir comentando también un poco, porque todos los formatos van de la mano. Yo leí una de las entrevistas que me causó realmente, no sorpresa, lo entiendo, sino que me llamó la atención porque una de las entrevistadas señalaba que el periodismo la alejaba de lo que buscaba, ¿no? Porque sentía que el periodismo tenía mucha estructura. No sé si está estudiando, porque recuerden que ustedes son audiovisuales, ¿no? Entonces pueden irse para otras ramas de lo audiovisual, pero el curso es fundamento de periodismo. Pero no está mal, porque finalmente habría que ver hacia dónde se orientan, cuál es su especialidad. Pero yo le respondía que en realidad, no para la que hizo la entrevista, sino la entrevistada fue la que declara de esa manera. Y yo respondía en el comentario que en realidad ella estaba conociendo una parte del periodismo que es la base, porque es la estructura. Y definitivamente en esa estructura tú tienes que saber que todo texto tiene un titular, que todo texto tiene una entrada. Para luego entrar a un nivel en donde tu libertad y tu licencia de estilo es totalmente diferente a lo que han conocido ustedes, ¿verdad? Eso es importante que lo entiendan. Entonces, no hay una limitante, porque el periodismo es más que una nota informativa, es más que una nota interpretativa, va mucho más allá de eso. En realidad, y lo decía también a propósito de este triunfo que tuve, que nosotros somos contadores de historias. Eso es algo que a nosotros nos caracteriza como periodistas, ¿no? La forma como la vayamos a contar es otra cosa muy distinta. Y el periodismo ha encontrado en la narrativa, ¿no? Ese elemento que se necesita para atrapar al lector y brindarle detalles, ¿no? De un hecho que probablemente no vas a encontrar en la radio, no vas a encontrar en los medios digitales, o por ejemplo en la televisión cuando son transmisiones en vivo y en directo. O sea, la prensa escrita, en un reportaje y en una crónica, lo que van a hacer es darte esos detalles, esas descripciones, ¿no? Esas cositas que por un tema de tiempo no te lo van a dar otros medios. Es importante que se tome en cuenta, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no cuestiono la posición, porque finalmente es una posición libre, pero lo que ustedes están conociendo, por lo menos hasta la semana pasada, es lo mínimo del periodismo, lo mínimo, pero lo más importante en cuanto a estructura. Quien sepa hacer una simple nota podrá hacer lo demás, pero que se entienda un poquito eso. Entonces vamos a entrar a la clase, no sé por qué veo doble dibujo ahí, que les voy a enseñar lo que tengo preparado para ustedes. De pasadita, aprovechando, se va a grabar la clase y siempre se graba,
¿no? También comentándoles un poquito algunas observaciones que he tenido en las entrevistas que se han dado. En principio, como lo había comentado de manera muy general, yo parezco un robot y sé cuál es la montaña y cuál es la montaña. Por ahí había entrevistas que iniciaban con la pregunta, hola, ¿cómo estás? Hoy día te vamos a entrevistar. No, porque es una entrevista escrita. En una entrevista radial o incluso una televisiva, tú inicias con este saludo, ¿verdad? En el que tú dices, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición tal, como lo habíamos anunciado en el anterior bloque, nos encontramos con nuestro invitado, el licenciado, el experto en, ¿no? Con tantas maestrías, lo que quieran, que hacen una presentación de su currículum vitae, ¿no? Con el cual vamos a hablar sobre determinado tema. Mucho gusto, bienvenido al programa. Ya, esto te da en televisión y en radio. Pero en la prensa escrita te zurras todo eso, porque no lo necesitas poner. Tú vas directo a la entrada, el titular, la entrada y las preguntas. Las preguntas que me van a llevar a entender el personaje, entender el tema, ¿no? A entender la noticia, que es lo más importante. O como yo les decía a algunos de ustedes, ¿no? Eso de cuántos años tienes, qué te gusta tampoco debería ir. Esta información la puedes tú utilizar para tu entrada, que es la entrada donde haces la presentación. De repente, no sé, pues, Juan María José Fernández, de 25 años, es experto, no sé, pues, en moda, y nos cuenta toda su experiencia sobre tales y tales cosas, y bla, 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 pero también habla sobre lo difícil para él, que fue una violación a los 10 años. O sea, resume en la entrada no solamente la presentación de quién es el personaje, de cómo es el personaje, sino también 2 o 3 elementos que forman parte de la entrevista, que son lo que destacan de la entrevista. Esto sí es una entrevista, vamos a imaginar, en donde el hecho o el especialista es fundamental. Hay entrevistas de semblanza, biográficas, interpretativas, las hay. El problema es que va a depender, insisto, de lo que se busque con esas entrevistas. Cuando es una entrevista política, presento al entrevistado con su cargo, que puede ser congresista, presidente, excongresista, pero ya no necesito hablar de cuántos años tiene, ya no necesito hablar de si vendió o no vendió un libro, no, porque lo que interesa es lo que va a decir el político del tema. Entonces, lo voy a presentar sí con su cargo, sí, pero voy a resaltar o voy a destacar, en este caso de cosa, 3 o 4 aspectos que ha dicho a lo largo de toda la entrevista. Eso es una entrevista política. Puede ser una entrada de 5 líneas, algunos le ponen hasta 2 líneas, dependiendo del tamaño del diario. Por ejemplo, el diario El Comercio trabaja sus entradas prácticamente como si fueran 2 párrafos en uno solo, ¿no? El diario El Comercio, pero diarios mucho más chiquitos, ya se están viendo por acá, diarios tabloides, ¿no? Ellos no lo trabajan de esa manera. Ellos utilizan solamente 3 o 4 líneas, o como han visto la de, en este caso, la de Luis Loaiza, ¿no? Que algunos han buscado esto como una forma de entrar todo esto. Acá hay que entrar por 2 lados. Estamos bien cuidados. En la que sí, pues solamente dan lo básico. Entonces, por ahí también, chicos, tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a hacer una revisión, probablemente sus compañeros, espero, vean esto, trabajo, de algunas entrevistas y las observaciones principales que les di, porque definitivamente, pues, es importante tomarlas en cuenta para saber qué está mal y qué está bien. Vamos con algunas. Ahí están todas revisadas, 34 de 34, como dice. Y revise la mía. Vamos directo con las de ustedes, ya mejor. ¿Tú eres apellido? Silvera. Silvera. Y lo disfruté bastante. Sí. Disfruté bastante. Ya. Mi vida es complicada, pero
Y Jenny, está atrás. Porque si te pones a pie, porque tienes vergüenza de lo que dices. A ver, vamos a ver qué te comento. Ya. A simple vista, visualmente, nunca hagas esto de colocar respuestas tan largas. Nadie las va a leer. O sea, ni la propia entrevistada va a leer. O sea, imagínense, ¿no? La mayoría dice, profesora, no me gusta leer. ¿Tú crees que va a leer ese texto? Ya, ¿qué pasa en esa situación? Tú tienes dos alternativas. La más fácil es eliminarla, porque dice ya hay demasiado lo que hablar, ¿no? Pero claro, no te va a dar los caracteres que le han pedido. La otra es, sobre la base de lo que ha dicho, crear la pregunta. Usted mencionó acerca de que tenemos que transcribirlo tal cual como está. Sin embargo, era válido recortar un poco ese caso. La información por la entrevistada era demasiada. Digo, A ver, ¿qué es lo que pasa? Tal vez por ahí una confusión. Lo que les dije es que generalmente cuando trabajo en otros lados donde el curso es periodismo puro, o sea, son chicos que se preparan para periodismo, yo les digo a ellos, transcriban. Transcriban. Pasa, estamos en recuperación, tengo que ser amable. Ay, ¿qué quieren? Ahí se me va lo. Ya, ahí se me va lo, güey. Ya, güey. No sé si podrías acercarte porque si no termino gritando para 3 chicos, acérquense ya que es una clase personalizada. De repente hacer una clase personalizada es más bonito que tener a 30 y tanto. Ay, le vamos a poner un emoticón acá. Es que realmente algunos no es que no quieran venir, perdón, no es que no quieran estar en la clase, no quieren venir un sábado. Ese es el tema. La flojera, ¿no? Para el mismo profesor. Entonces, la metodología de nosotros chicos, porque tenemos semanas de entrevista, es transcríbeme toda tu entrevista. ¿Por cuál? Para yo poder ver por dónde pudiste haberlo levantado. Y decirte, mira, esto de acá no iba, tu pregunta pudo ser mejor aquí, esto de aquí era por dónde debiste levantar el. Pero en el caso de ustedes, pues no había tiempo de eso. ¿Por qué? Porque ahora estamos pasando a crónica. Porque el curso es fundamentos del periodismo. ¿Qué quiere decir? Que cada semana van a ir conociendo un poquito de lo que hace un periodista, un poquito de cómo vive el periodista y un poquito de formatos y géneros con el cual trabaja un periodista. Eso es, por eso el curso fundamento del periodista. No puede tener. Pero sí les dije a ustedes que cuando hagan una entrevista en la prensa escrita, sí pueden editar. ¿Y a qué me refiero con editar? Si tú tienes una entrevista de 1 hora, vamos a suponer, porque tu conversación fue de 1 hora, tú puedes, en este caso, ¿no? Sacar lo más importante, o sea, lo que tú consideras va y no va de esa entrevista de 1 hora. No le vas a poner 1 hora, ¿no? Y definitivamente, aquí, por ejemplo, si tú dices, mira, acá está bien, de manera visual, doctorcito, está bien, visual, hasta aquí. Donde ya no está bien lo visual, en esta parte. Porque si tú te das cuenta, si esto va a un periódico de 4 columnas, tu respuesta de aquí en cuánto se convierte en una tira. Tienes que pensar también en eso. Entonces, ¿qué hacemos los periodistas? Separa el párrafo que consideras responde a esta pregunta y busca algo que vaya por otro tema o otro lado y tú creas la pregunta. Profesora, pero eso yo no le pregunté y lo que interesa es la respuesta. Entonces tú haces un retiro, chicos. Mira este ve. No tengo la culpa. Mínimo decir tiene, o no, eso yo jamás. Sería responsable. Es que me nadie si quieres escribiste tú. Claro, Lo escribiste. Yo escribí. No. Sí. No. El chico
La otra parte, pero la primera mitad sí pues estoy llamando, porque las respuestas, bueno, las respuestas serán cortas, pero sí hizo bueno eso. Para ser periodista bonito. Se llaman el nuevo jefe del Poder Ejecutivo de vamos. Esto me está pidiendo un practicado. ¿Qué secretos están? ¿Qué secretos vamos a ver? ¿Qué secretos? Ya, puede ser. Vamos. Vamos, voy a pensar en ustedes. Ya, a ver. Entonces, viendo el tema. Cuando es demasiado texto, pero tú dices, oye, pero esta respuesta es buena. O sea, todo lo que está aquí yo lo necesito. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú puedes, vamos a leer la respuesta. ¿No? Dice, tu primera opción fue entrar de repente en directo a esta universidad o de repente has contemplado alguna otras opciones o tal vez es similar afuera. Ya, ahí, por ejemplo, la pregunta está como media rara. Tú la puedes editar. O sea, no tal cual la has hecho en vivo. La puedes editar, ordenarla, porque además tú repites, ¿no? Tu primera opción fue entrar de repente es un comentario que lo haces en vivo. No necesitas ponerlo ahí. Por eso te dicen, en la prensa escrita tú editas, ¿no? Editas. No sé, pues, te agarró la terciana y hablaste como Cantinflas al momento de entrevistar. Pero ¿por qué evidenciar al lector que estabas como Cantinflas ese día? ¿Sí me están entendiendo la idea? Entonces, sí pueden editar siempre y cuando
lo más importante, no cambien la entrevista, no cambien la esencia de las respuestas. O sea, no sé, pues yo digo, ese color es azul y en la entrevista sale que yo dije que el color era rojo. Ahí sí definitivamente te mando pues la demanda de tu vida, ¿no? Además de que te digo qué clase de periodista eres. Entonces, tienen que tener cuidado. Yo recuerdo mucho, yo recuerdo mucho, tratamos de jefe. ¿Me pueden dar un 5? Que estoy recordando. Pero ya está bien. De verdad, muchísimas gracias por haber hecho la diferencia por ese día. Bien, entonces continuando. Entonces, claro, en principio la formulación de la pregunta no está bien. Pudiste mejorar, se puede mejorar. ¿Qué te dice ella? ¿No? O tal vez es similar afuera. Del país, más adelante quizás, pero la primera opción de universidades fue, yo llamé primero a la UPN, luego a la César Vallejo, y luego a la UPC. Ahí, por ejemplo, no has editado casi nada, pero yo destaco, porque trato de no ser muy meticulosa con ustedes, en lo que viene a ser el titular, que respondes a lo que es una cita textual, lo entre comillas, generalmente es así, y la entrada, ¿no? Está bien ahí. Ahora, aquí es donde, bueno, hay algunas preguntas, pero es aquí donde tienes todo el problema, porque no has editado. Te puede quitar hasta 7 ahorita revisándolo de nuevo, o hasta 8, la verdad. Ya estoy reconsiderando esa calificación. Entonces, ¿qué dice, no? Y al ver el precio de la UPC, como que no convenía pensar que de que me dijeron, y es más, coma, T en mayúscula. No, voy a cambiar tu nota. Alguien de acá debe pensar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy como Laura Bozo, ¿no? No pasaría en el primer lugar. ¿Quién es? Ah, también llegaste aquí a la de tío, ¿no? Traición. No, pero no se me... Chicas, no me acá porque somos poquitos y no quiero quitar. Fíjense de mí que a estas alturas la cosa como que ya...